Hola, muy buenas. Gracias por visitar tu canal, un lugar donde comparto contenidos. Soy Maribel Moreno, la creadora de la web Resutil, a la que te invito a visitar. Me puedes encontrar también a través de Telegram y de Instagram. Hoy os traigo un tema muy interesante. El péndulo, se puede empezar a manejar desde cero. Todas las personas nacemos con sensibilidad a las radiaciones, igual que otros seres vivos. Entonces, el péndulo va a ser la herramienta, la más utilizada mayormente por los radiestesistas, pero sobre todo la que vamos a utilizar para comenzar a aprender, ¿no? Para aprender a manejar desde cero la radiestesia, nos vamos a ceñir en las herramientas más básicas que siempre han utilizado los radiestesistas, de los que hemos aprendido. Es verdad que cuando pasan unas épocas, unas prácticas, hay ciertas herramientas que hay personas que ya no las necesitan, no necesitan utilizarlas, porque han desarrollado otras formas de poder sintonizar con aquellas frecuencias a las que están haciendo la consulta. Bueno, el péndulo desde cero. Y hay muchas personas, y a colación de lo que os decía, que todo el mundo nacemos con esta capacidad, y dicen, ay, yo podré mover el péndulo. Sí, todo el mundo tiene la capacidad de mover un péndulo. Es más, si realizáis algunas de las prácticas que os dejaré más adelante, veréis qué fácil es que el péndulo se mueva. Evidentemente, yo siempre hablo de la parte de conectar con el niño interior, porque es la forma más rápida de llegar al inconsciente. Uno solo, una persona sin un apoyo terapéutico, la mejor manera de llegar por sí mismo a conectar con su inconsciente es a través del péndulo, permitirse, ¿no? Entonces, bueno, os decía que era la herramienta más versátil que tenemos los radiestesistas porque nos facilita ir más deprisa, ¿vale? Con un margen de error menor, siempre que estés ya dotado de ciertas, eh, no voy a decir cualidades, ¿no? Sino habilidades, te permite ir un poquito más rápido. ¿Para qué podemos utilizar el péndulo? El péndulo lo podemos utilizar para obtener respuestas, sí, no, tal vez, etcétera. Para la elección de alimentos o una parte de nutrición en la que tengas duda de qué alimento químicamente le vendría mejor a tu organismo en ese momento. No lo podemos utilizar, por supuesto, para la medición de las energías. Si estamos hablando de las energías físicas, ¿cómo está tu energía vital? Sería un- una pauta también a la aplicación del péndulo para definir y detallar la localización de líneas telúricas, de aguas subterráneas. Bueno, no me quiero enrollar, pero en esa línea tendríamos esa aplicación. Ahora os voy a hacer una relación de varias preguntas que normalmente las personas se plantean cuando escuchan el tema de la radiestesia y les surgen dudas. Entonces tengo unas preguntas que son muy frecuentes y aquí os lanzo para que podáis
Bueno, pues tener también ya esas respuestas ya anticipadas a esas dudas que os pueden surgir en cuanto, por ejemplo, ¿yo puedo manejar un péndulo? Sí, todo el mundo viene con la capacidad de manejar un péndulo. Entonces la actitud sería, yo puedo manejar un péndulo. Pero al margen de que tú puedas manejar un péndulo, también tenemos que entender que hay personas que nacen con unas destrezas ya intrínsecas, ¿no? Es como el músico o el deportista, ¿no? El futbolista que con 3 años centra el balón, lo lanza con una exactitud para encajarlo en la portería, ¿no? Si lo llevamos en esa línea, para que entendáis que hay personitas, ¿no? Ya hay niños que despuntan en sus habilidades cuando son muy pequeños. Pues con la radiestesia o con el péndulo pasaría igual. Habría personas que lo manejarían nada más cogerlo casi en automático y otras les llevaría un poquito más de tiempo. La radiestesia es práctica. Otra pregunta muy frecuente que nos hacemos antes de empezar algún taller de péndulo es, ay, ¿y cómo elijo yo el péndulo? Yo no tengo péndulo, ¿cómo hago? Bueno, un péndulo es cualquier objeto que penda de un cordón, de una cadena. En este caso os estoy poniendo un ejemplo de un péndulo normal, pero eh, pues una llave, un llavero, ¿vale? Que sea con una cinta, con una cuerda, igualmente es un péndulo. ¿M? Entonces, luego hay un factor bastante importante que a la hora de elegir un péndulo, cuando uno va a una tienda o dispone de un muestrario con diferentes péndulos y tiene dudas, hay una manera muy sencilla de elegir. Siempre se suele decir que el péndulo te elige a ti. Y yo corroboro que en la mayoría de los casos así es, pero bueno, eh, dejaros la ventana abierta a que podáis elegir y hay una parte muy intuitiva, ¿vale? Porque el péndulo al final se impregna de tu energía, ¿vale? Además hay unos ejercicios muy sencillos para antes de empezar a manejarlo, que las energías tuyas y el péndulo eh, se integren para de alguna manera tener una conexión bastante cercana. Entonces, cuando tú llegas a un lugar y encuentras una serie de péndulos, aquel al que la vista te haya dirigido de una forma contundente, no tengas ninguna duda que es el péndulo el que de alguna manera ha conectado para que en esa intención que tienes de elegir, le elijas a él. Esa sería una manera sencilla. Luego está ya los que tenemos varios péndulos, cuál cogemos, para qué lo cogemos, si lo sacamos de casa, si no lo sacamos. O sea, luego eso es bastante más personal. Una vez que tú ya has elegido el péndulo, antes de empezar a practicar, y también es muy importante conocer un poco de historia, ¿no? De la radiestesia, ¿no? Esos maestros que hemos tenido, esos sabios, ¿no? Que nos han dejado todo su conocimiento para que nosotros podamos continuarlo, enriquecerlo, implementarlo, ¿no? En el día a día. Entonces, tendríamos un código que os hablaba antes del sí y del no. Y ese código es fácil de ponerlo en práctica en cualquier taller de radiestesia de nivel cero. Es lo primero que vais a aprender a codificar vuestro sí y vuestro no. El péndulo, además de esas dos respuestas, os diría que cuando uno investiga y se pone en práctica la radiestesia, eh, descubre en la observación que hay bastantes más movimientos que a priori que el sí y que el no. Pero ahí os dejo con la intriga porque eso es una cuestión de irlo rodando para que llegue a vuestro saber, ¿no?
cuando hablamos del niño interior que os comentaba antes, este sería la parte del lenguaje, ¿no? De la comunicación que hay entre el péndulo y tu ser interior. Dijéramos que al bajar, bueno, para practicar radiestesia hay que bajar el nivel de ruido, hay una serie de, bueno, también una parte muy importante que no tendría que nombraros aquí porque estamos hablando solo de péndulos, pero vamos, la ética igualmente siempre la tenemos que tener presente, con lo cual todo eso sería una fusión de un estado emocional, dijéramos, mm, incondicional para que podamos acceder a nuestro inconsciente, bajar el nivel de frecuencia para poder acceder a esa información. Hablábamos de los movimientos, bueno, pues para empezar, los movimientos básicos son bastante, son suficientes, vaya, para poder aplicar a un montón de ejercicios y poner en práctica nuestras actitudes. La observación de esos movimientos va a ser la parte más importante a la hora de comprenderte, ¿vale? A la hora mm, de identificar cuando el péndulo te está dando una información, cuando hay un movimiento exacerbado que no se corresponde con la pregunta que le estás haciendo. Y bueno, también contemplar la parte del error. Hay un porcentaje de respuestas que no son 100% seguras. Entonces, eso se va adquiriendo con la práctica, con los años y también con la observación. Esta otra pregunta de cómo sujeto el péndulo, cómo hay que sujetar el péndulo. Yo creo, y lo he dicho en alguna otra ocasión, seguramente si alguno me habéis escuchado, la parte de la sujeción del péndulo ha de ser eh, como tú te sientas cómodo. Esto es como el tomar un lapicero, ¿vale? El tomar un lapicero depende de la posición que tú quieras cogerlo o puedas cogerlo, porque hay personas que en la posición que en teoría se tendría que ser la correcta, no escriben bien. Pues el péndulo pasa exactamente igual. Evidentemente el péndulo cuando ya lo manejas para trabajar con él, la velocidad a la que se puede poner el péndulo requiere de una sujeción que te lo va a pedir el propio movimiento. Entonces, tener en cuenta esta parte, que no siempre ha de ser con un rigor, etcétera, etcétera. El rigor, el que tú eh, te sientas cómodo, cómoda, ¿vale? Que a veces siempre matice un poco más el tema de la A que de generalizado, pero os hablo para todos, para vosotros, vosotras, tener en cuenta esa parte y perdonarme si en alguna ocasión peco de ese tema. Entonces, como os decía, pues hacerlo de la manera más espontánea que os sintáis cómodos y a la vez los movimientos queden libres. Y bueno, sí hay una parte importante, que esa sí os la voy a decir, eh, mm, que para que el péndulo empiece a moverse, ¿vale? Cuando somos así eh, noveles, ¿no? Cuanto más corto cojas el cordón, el movimiento va a ser como más fácil, porque si lo dejas muy largo, el movimiento, bueno, a mí se me mueve un poco más rápido, entonces pero el movimiento sería como muy lento y no daría em, la visión, ¿no? de que realmente se está produciendo el movimiento. Entonces, al principio, acortar un poquito la distancia de donde poner los dedos es una manera también de acelerar que el movimiento se produzca. Yo normalmente peco de hacerlo muy
muy corto porque me siento muy cómoda, ¿vale? O sea, cuando estoy haciendo una consulta, normalmente pues yo dejo muy poco margen porque es isofacto, o sea, funciona súper rápido. Pero bueno, es una cuestión de cómo cada uno va a sentirse cómodo con esa longitud. Normalmente esta cadenita, ¿vale? Viene a ser de 15 a 17 centímetros para que lo tengáis en cuenta a la hora de si os queréis hacer algún péndulo casero con alguna cuerdecita, un hilo, la cadena, una medalla, ¿eh? Pues que tengáis en cuenta que más o menos es una medida estándar. Y por último, la última pregunta, que sería, ¿qué pasa si el péndulo no se mueve? Bueno, pues esto tengo que deciros que a pesar de que todo el mundo tiene la capacidad de mover el péndulo, no todo el mundo se encuentra en la disposición de querer hacerlo. Y digo de querer hacerlo porque sería el momento si no se te mueve el péndulo, en cuanto estás haciendo las primeras prácticas o las primeras pruebas con él, de revisar qué creencias limitantes te están impidiendo acceder a que tu péndulo se mueva. Mm, Posiblemente encontramos, no siempre, pero encontramos a personas como con la parte del cerebro más lógica, más racional, que no se permiten esa otra parte, ¿no? De crear, de conectar con la otra parte y están de alguna manera impidiendo que ese equilibrio entre ambos hemisferios se produzca. Entonces, bueno, una vez que hayas hecho algunos ejercicios y, y la intención de querer lograrlo, te puedo asegurar que irás más lento, a lo mejor, pero acabarías moviendo tu péndulo. Como te dije al principio, soy Maribel Moreno. Me puedes localizar en las redes sociales a través de mi web resutil.com, en el Telegram, en el Instagram. Si necesitas hacerme una consulta, te dejo abajo mi número de teléfono para hacerme una consulta a través de el WhatsApp. Espero que el contenido de este vídeo haya sido de tu total interés y si es así, recuerda darle un like, comparte el contenido. Si quieres recibir novedades, suscríbete al canal. Muchas gracias por estar ahí y ayudarme a crecer en mis proyectos. Nos vemos pronto.